Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés no estaba en un palacio, no estaba liderando, estaba pastoreando a las ovejas. Si no estaba en el palacio y estaba pastoreando a las ovejas, Moisés estaba ¿dónde? En el desierto. Y fue allí en el desierto que Dios se le reveló y decidió encontrarse con él. Pero ¿qué hace Moisés en el desierto? El desierto no fue el final de Moisés. Fue el lugar donde Dios lo preparó para lo que venía. El desierto se convirtió en su escuela, porque muchas veces creemos que el desierto es sinónimo de castigo, cuando en realidad el desierto puede ser tu aula de formación. Por eso es que a la gente no le gusta el desierto, pero a veces el desierto es necesario, porque más allá del desierto hay algo extraordinario esperando por ti. Si te estás quejando porque llevas una semana en un proceso, para si te estás quejando porque llevas un mes pidiéndole a Dios y no ves la respuesta, para si te estás quejando porque llevas 2 años esperando que algo suceda y no ha sucedido nada, Moisés se pasó 40 años para que Dios trabajara en su vida. Todo ese tiempo, Moisés, te recuerdo que lo usé para humillarte, para probarte y para saber lo que estaba ¿dónde? En tu corazoncito. Wow. Este pasaje me partió. No. Para los desesperados, para los que se quejan de estar pasando por una prueba, por una situación difícil, para los que se quejan de que no ven nada, que nada sucede, algo Dios está haciendo, algo Dios está tramando. Pero a veces nos desesperamos. Wow. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se le prometió? ¿Cuánto? La Biblia dice que era de edad avanzada. Se supone que Abraham tenía alrededor de 90 años. Y Dios le prometió cuando tenía esa edad. Y sabe después que Dios se lo promete, porque Dios no se lo dio al otro día, ni su esposa salió embarazada a la semana. ¿Sabe cuánto tuvo que esperar Abraham por la promesa? Uri, 25 años después. Dile que está a tu lado, no te desesperes. Díselo, no te desesperes, lo tuyo está en camino. Oye, esto está tremendo, vengo por acá. Para humillarte, para probarte y para saber que estaba en tu corazón. Y si guardarías mis mandamientos o no. Aquí hay una parte importante que quiero compartir con ustedes. Miren esto. Dice la Escritura, allí en el verso 1, del 1 al 3, dice que llevó sus ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Si usted lee otras versiones, hay otras versiones que dicen que Moisés fue más allá del lugar donde él estaba acostumbrado a pastorear sus ovejas.
Porque si usted se da cuenta, es en este momento donde él decide ir hasta el monte. Él no se quedó pastoreando sus ovejas en el mismo lugar. Llevaba muchos años haciéndolo. Pero esta vez, dice la palabra de Dios, porque esto es un detalle importantísimo, fue más allá. Dice, guió las ovejas más allá del desierto. Eso es lo que dicen otras versiones. Fue más allá. Así que tienes que entender esto. Moisés llevaba años haciendo lo mismo. Moisés llevaba años haciendo lo mismo. Y eso es lo que pasa con mucha gente en estos caminos. Entran en una vida de rutina, que se levantan y se acuestan haciendo todos los días lo mismo. Pero ese día, repite eso conmigo, ese día decidió ir más allá. Porque tiene que haber un día. Ese día fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque Dios irrumpió la rutina con su presencia. Porque ¿a dónde fue que llegó? Al monte Horeb. ¿Y qué estaba allí en el monte Horeb? Dice que había una zarza que ardía y no se consumía. Tú puedes estar viviendo una vida de rutina. Puedes estar creyendo o te han hecho creer que eso es lo que tú tienes que vivir todos los días. Levantarte para irte al trabajo, para regresar, para comer, para ver algo en el programa y acostarte, y vuelves al otro día y vuelves a lo mismo. Y así pasa con los matrimonios. Hay matrimonios que viven esa vida. Se acuestan, se levantan, no se vuelven a ver hasta las 8 o 9 de la noche. El hombre llega cansado, y si la mujer trabaja cansada, los dos volvieron a acostarse. Ahí durmieron y se levantan al otro día y lo mismo. Y es rutina tras rutina, tras rutina, tras rutina. Y la rutina puede convertirse en un enemigo a cuentagotas para traer rompimiento en los matrimonios, en las relaciones y en muchas áreas de nuestra vida. Un día puede marcar la diferencia. Pero no estamos pensando que es mañana, no estamos pensando que es pasado, no estamos pensando que es el año próximo. No es postergar los días. Es saber que si este es el día en que Dios te está llamando, si este es el día donde Dios te está hablando, hoy es ese día. Hoy puede ser tu día si tú y yo decidimos ir más allá de nuestra rutina para salir de ella. Y eso compete a la iglesia. Tú no te puedes pasar la vida entera viniendo un domingo, yéndote para la casa y vuelves a regresar al domingo, y la iglesia involucrada en actividades y una serie de programas, y usted simplemente en su casa para esperar que llegue el próximo domingo. ¿Por qué no vas más allá de lo que haces en el reino? ¿Por qué no te involucras más? ¿Por qué no eres parte de cuando Dios te está llamando? Pero Moisés decidió ir más allá. Decidió llevar a sus ovejas más allá de lo que estaba acostumbrado. Dice, llegó a Horeb y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
¿Sabes por qué? Porque aquí hay una verdad implícita. Dios se revela en medio de la rutina. Cuando tú tomas la decisión de salir de ella para ir más allá de lo acostumbrado. ¡Wow! Mira, hay un ejemplo en la palabra del Señor y ustedes lo conocen. Lucas capítulo 6, verso del 4 al 6. Lucas capítulo 5, del 4 al 6. ¿Conocen esa historia? Jesús estaba allí en la orilla y dice que miró y vio dos barcas. Y dice que se acercó y se montó en una de ellas y comenzó a enseñar la palabra. Porque estas dos barcas estaban en la orilla. ¿Sabe por qué? Porque no habían pescado nada. Se habían pasado la madrugada entera tratando de traer el sustento a su casa, pero dice que las barcas regresaron vacías. Y allí estaban ellos recogiendo ya sus redes para irse y decirle a su familia: hoy no hay comida en la mesa. Pero es allí en el medio del desierto donde Dios llega. Es allí. Porque posiblemente Pedro y los demás que estaban allí estaban acostumbrados a hacer lo mismo cuando salían a pescar. Posiblemente iban al mismo lugar. Y llega un momento que sí, eso me lo enseñó mi papá. Porque mi papá fue pescador por más de 40 años. Y me decía: hijo, si tú vienes 2 y 3 veces a pescar en el mismo lugar, no vengas la 4ª vez, porque no van a encontrar pescado. Tienes que buscarte otro lugar para pescar. Porque si estás acostumbrado a sacar el pescado del mismo lugar, va a llegar un momento que allí no va a haber pescado. Muévete a otro lugar. Y yo me imagino que le pasó a Pedro y a los demás. Entonces se acostumbraron. Se metieron en ese espíritu de rutina, de ir al mismo lugar. Estaban decepcionados. Estaban ya pasando por una situación. Usted sabe lo que es llegar a su casa y decirle a sus hijos y a su familia: ¿sabe qué? Hoy no hay comida. Pedro había trabajado toda la noche y no había logrado nada. Me imagino que Pedro y los demás pescadores estaban cansados, frustrados. Y como algunos de nosotros, cuando las cosas no salen bien, nos alistamos para rendirnos. Pero allí llegó Jesús. Puedes entender que Dios nunca te abandona. Puedes entender que Dios nunca te deja en tu desierto. Aun cuando eres tú el que decidiste meterte allí. Allí llegó Jesús. Pero Jesús no le dijo: Pedro, descansa. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Avanza más profundo. Estaban en la orilla. No había manera que en la orilla sucediera nada. Pero Jesús le dijo: avanza a lo profundo, porque los milagros, listen to me, iglesia, los milagros no siempre ocurren donde es cómodo, sino donde se requiere fe. ¿Puedes entender eso? Pero a los cristianos nos encanta la comodidad. A los cristianos nos encanta la comodidad. Hablamos de servir a Dios, de invertir tiempo en el reino.
Ahorita la pastora nos hablaba de contribuir con nuestras finanzas. A la gente le duele el bolsillo cuando se trata de darle a Dios, pero no le duele para comprar la troca del año, no le duele para sus antojos personales. Entonces, ¿cómo puedes esperar un milagro en tu vida si llevas años haciendo lo mismo? Moisés se pasó 40, pero ¿cuántos años llevas en la iglesia? Y todavía no has llegado un solo día. Nunca te hemos visto acá limpiando los baños que tú usas cuando tienes necesidad. Esto no se trata de regañar a nadie. Esto se trata de reflexionar en la vida que estamos llevando delante de Dios. A veces, no siempre es en la comodidad. Por eso Dios está siendo llamado a salir de la rutina, porque más allá del desierto. Por eso Moisés decidió llevar sus ovejas más allá. Y ahora Dios le dice a Pedro: boga mar adentro, hazlo. Era la voz de Jesús. Era el mismo Dios que estaba con Moisés allí en el monte Horeb. Era el mismo, la misma voz. Pero ellos estaban en la orilla. Y la orilla representa lo conocido, lo controlable, lo seguro, lo cómodo. Pero el mar profundo, hacia donde Dios los estaba llevando, es sinónimo de dependencia, de obediencia sin garantías y de confianza cuando ya la lógica falló. Cuando ya los médicos te dijeron no hay solución. Cuando llevas más de 3 días muerto. Y Dios dice: Lázaro no está muerto, él solamente duerme. Lo único que usted tiene que hacer es creer. Porque al que cree, no, si no te sabes ni el texto bíblico, ¿cómo lo vas a creer? Al que cree, todo le es posible. Hay cosas que no puedes ir por la lógica, porque a veces lo lógico es lo que se hace rutinario en nuestras vidas. ¿Piensas que acostumbrado a hacer lo mismo todos los días va a funcionar hasta que te mueras? Aquí tienes la voz de Dios hablando a usted. Para salir de tu rutina e ir más allá de lo no conocido, de lo lógico, de lo acostumbrado. Pero hay que caminar en fe. Hay que dar en fe. Hay que servir en fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí está la respuesta de Pedro. Pedro respondió algo poderoso. Jesús le dice: ponga mar adentro. Y él le dice: bajo tu palabra, porque tú lo dices, porque sale de tu boca, echaré la red. No digo: oh Señor, ¿tendrá sentido lo que estás diciendo? Señor, ¿será que es verdad que si voy a lo profundo sucederá? Eso no fue lo que dijo Pedro. Eso no es lo que dice la Biblia. Pedro dijo: porque tú lo has dicho, yo voy a confiar en ti.
Porque tú lo dices, porque está en tu palabra, porque ha salido de tu boca, y lo que sale de la boca de Dios, si Dios dijo que lo va a hacer, va a suceder. Solamente tienes que creerlo. Alguien diga amén en esta mañana, por favor. Vamos, déselo fuerte. No, déselo fuerte. Déselo fuerte. Oiga, muchos quieren bendición en estos caminos. Mucha gente quiere ver milagros de Dios, quiere ver prosperidad, quiere ver éxito, pero todavía están en la orilla. Todavía están lavando sus redes en la orilla, para volver al otro día a hacer lo mismo. Mire, si después de esta palabra usted se va a su casa para esperar solamente que llegue el próximo domingo sin hacer nada, esta palabra no fue para usted. Porque Moisés se encontró con Dios, y Dios le habló, y después de ahí otra historia fue. Wow. Dios no nos llama a confiar en la orilla. Para los que todavía están en la orilla, en su rutina diaria, Dios nos llama a confiar mar adentro. Lo profundo de Dios no se alcanzan con experiencia, se alcanza con obediencia. ¿Puedes entender eso? Hello, porque tú lo dices. Humanamente no lo entiendo, pero a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Y obedecerlo con fe, porque la fe no reclama. La fe simplemente actúa. Do it. Si Dios lo dijo, do it, hazlo. Si Dios lo dijo, muévete. Si Dios lo dijo, avanza sin miedo. Ahora, si te lo dijo el hombre, es un problema, pero es Dios hablando. Cuando obedeces, aunque estés cansado, oiga esto, cuando confías, aunque no entiendas, cuando avanzas, aunque tengas miedo, allí es donde Dios se te va a revelar con poder. ¿Sabes por qué? Por la simple razón de que tú tomaste una decisión. Salir de tu rutina e ir más allá de lo conocido. ¿Alguien puede entender esta palabra? Amados, Dios no siempre habla en momentos espectaculares. Muchas veces nos llama en medio de la vida diaria. A veces el próximo nivel de propósito está escondido en una simple obediencia sencilla. Wow. Pastor, pero ¿cuál es el secreto? No hay ningún secreto. Obedecer. Porque más allá del desierto, hello, más allá del desierto, hay un llamado de Dios. Más allá de tu rutina, hay un llamado de Dios. Entienda eso, hermano. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que quiero decirte
algo importante que quiero que te lleves para tu casa. Moisés, como cualquiera de nosotros, pensó que su historia había acabado allí en el desierto. Me imagino algunos diciendo: estoy acabado, ya no vale la pena seguir. ¿Para qué voy a ir a la iglesia a congregarme? ¿Por qué el pastor quiere que yo sirva? Aunque Moisés tenía este pensamiento, Dios estaba preparando el capítulo más importante de su vida. Porque ¿quién fue al que Dios envió a Egipto a librar a su pueblo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Moisés. ¿Y sabe por qué lo envió? Porque Moisés salió de su rutina para ir más allá. Porque Moisés tuvo un encuentro con la zarza. No era la zarza, no era el fuego, era quien estaba allí, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¡Aleluya! No déselo fuerte, por favor, es para Dios. Que nadie te diga que tú estás acabado, que nadie te diga que no se puede avanzar. Sí se puede, porque el Dios que te está llamando es el mismo que llamó a Moisés y lo convirtió en el libertador de su pueblo. Hello. Fue el que Dios usó ¿para qué? Para que el mar rojo se abriera y su pueblo pasara hacia el otro lado. Ese era, con todos sus defectos, porque la Biblia dice que Moisés era tartamudo. Apenas le salían las palabras de su boca, pero Dios le dijo: no te preocupes, eso no es problema tuyo, ese es mi problema. Yo simplemente te estoy llamando y te estoy enviando. Y Moisés dijo: sí, Señor, yo voy a ir. Yo voy a ir. Pero ¿cuántos están dispuestos en esta casa a salir de las cuatro paredes, a salir de la rutina de un servicio de domingo para ir a ver la necesidad y un pueblo? ¿Sabes por qué Dios llamó a Moisés? Porque escuchó que había un pueblo humillado, que había un pueblo que estaba clamando por liberación. Había dolor, había sufrimiento en un pueblo que llevaba más de 300 años bajo la esclavitud. ¿Sabes cuánta gente necesita ser liberada de afuera? Y nosotros entretenidos en cuatro paredes. Entonces el pastor hace una convocatoria para traer alimentos para ayudar a los necesitados y nadie llega. Entonces queremos ver la iglesia llena. ¿Cómo se va a llenar la iglesia si no salimos hacia afuera? ¿Cómo se va a llenar la iglesia si tú sabes que tu vecino necesita ayuda y tú no se la das? El llamado de Dios no solamente estar detrás de un púlpito. El llamado de Dios no solamente que yo te estoy llamando para que seas pastor, para que seas evangelista. No, a veces Dios nos llama a cosas sencillas, a llevarle un plato de comida al que tiene necesidad. Y no está en otro lugar, no está en Guanerrobi, no está en Montezuma, está ahí cerquita de tu casa. Más allá del desierto hay revelación, hay llamado y hay misión. Pero no te olvides de esto hoy. No te olvides de esto. El desierto no define tu destino. Tu destino lo define el Dios que te está llamando. Dios hoy te dice, oiga esto, lo que Dios te dice, terminamos. He visto tu proceso, he oído tu clamor, pero aún así tengo propósito contigo.
eso conmigo. Yo tengo propósito de Dios. Así que como Moisés, no te quedes solo cuidando ovejas cuando Dios te está llamando a liberar destinos.